Hola familia, muy buenas, les doy la bienvenida a mi canal que es Barro Sustentable. En el día de hoy estaremos viendo qué es la tierra y cómo reconocerla, ¿sí? Es sumamente importante poder reconocer los materiales antes de hacer una construcción, antes de hacer por ahí un juguete en barro, por ahí construir cualquier cosa, ¿sí? Un adorno, lo que queramos, ¿sí? Tantas cosas que vamos a ver en el canal, en el huerto, reconocer bien los elementos, ¿sí? Y es por eso que vamos a ver qué es la tierra, ¿sí? Como vimos en el programa anterior, les comentaba que todo lo que vemos sale de la tierra, ¿sí? Todo es tierra procesada en distintas maneras. Entonces es por eso que vamos así como una persona que se dedica a la panadería, que se dedica a otro oficio, pero por ejemplo en la gastronomía, vamos a ver que estas personas se especializan, ¿sí? Que primero reconocen y estudian las harinas y demás, y van entendiendo cómo funcionan para luego poder desarrollarlo. Bueno, acá lo mismo. Si queremos construir lo que querramos, desde una maqueta, desde un adorno, desde un juguete hasta una casa, poder reconocer los suelos para el huerto, es importante saber qué es la tierra, saber que el material que estamos trabajando, ¿sí? Porque a veces le llamamos tierra a muchas cosas que no tiene que ver con eso, ¿sí? Más que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿sí? Con algo que está regado, la manera del lugar de por ahí llamar a las cosas, ¿sí? Entonces es tierra de chacra o tierra de jardín, o por ahí le llaman greda algo que no es, entonces, o cemento indio. Hay muchos términos que se utilizan a la hora de referirnos a la tierra, ¿sí? Pero bueno, vamos a saber, vamos en esta clase justamente, programa, sí, está bueno también comentarles esto, que sepamos que aquí justamente es como un programa. Yo veo justamente como que todos somos un canal, ¿sí? En este momento Barro Sustentable, que justamente baja una información y es un programa que nos cargamos, así como la película Matrix. Para mí es así, ¿sí? Siempre me ha costado la escuela y las clases y todo esto, y realmente me ha sido muy difícil la manera que he tenido de aprender. Por eso estoy haciendo esto, es a través del audiovisual, y siento que cada vez que vayamos absorbiendo en cada programa justamente esa información, es así como debemos hacer en la vida, ¿sí? Creernos que sí se puede aprender tal o cual cosa, saber que podemos, que todo es cuestión de tiempo y que nos vamos a cargar tal o cual programa, ¿sí? En este es sumamente importante para poder aprender cualquier cosa que desarrollemos. A mí me ha sido muy fácil saber primero con qué estamos contando, ¿sí? Ya volviendo entonces a la parte técnica, vamos a cargarnos este programa ahora mismo y vamos a saber y reconocer qué es la Tierra, ¿sí? Bueno, la Tierra llamamos a la erosión de la roca madre, que se da a lo largo de millones y millones de años a través de la lluvia, a través del viento, a través de movimientos tectónicos, de colisiones con meteoritos y muchos fenómenos que han hecho que a lo largo de millones de años la roca madre se haya ido degradando, ¿sí? Entonces vamos teniendo distintos tipos de sustrato, ¿sí? Vamos a llamar a la tierra, a la erosión de esta, que la compone arcilla, limo y arena, ¿sí? Después viene gravilla, grava, piedra y distintos otros elementos. Y cada uno está dado por su tamaño, por su granulometría. Así llamamos a la Tierra dependiendo de su granulometría, ¿sí? Entonces, dicho esto, es que al momento de reconocer la Tierra, que vamos a hacer este análisis y reconocimiento, es que nosotros vamos a poder discernir justamente con qué materiales tenemos. Y entonces, ya dicho esto, es que si nosotros hacemos un reconocimiento de suelo y vemos que predomina arcilla, vamos a decir es una tierra arcillosa. Si en esta predomina limo, vamos a decir es una tierra limosa. Si en esta predomina arena, es una tierra arenosa, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho antes, vamos ahora a pasar a la pizarra y vamos a ver qué es la tierra, que es justamente lo que estábamos diciendo recién, que es la erosión de la roca madre y que se separa por sus granos, por su granulometría, y que esta comprende las siguientes medidas, ¿sí? Vamos a llamar a
a la tierra la composición de arcilla, limo y arena en distintos tamaños, ¿sí? A la arcilla hasta 0,002 micrones, todo lo que está ahí para abajo vamos a llamar a las arcillas. Al limo de 0,02 micrones hasta 0,06, ese rango aproximadamente llamamos limo, y la arena es aproximadamente de 0,06 a 2 milímetros, en este rango aproximadamente. Puede ser, puede variar justamente estos mismos datos en distintas literaturas, pero básicamente está sacado todo de lo mismo y más o menos pueden variar o rondar ahí, ¿sí? Pero nosotros lo que nos interesa, no vamos a contar con tamices, con tamaños, con medidas, nos interesa justamente poder interactuar con el material y saber que nuestro laboratorio somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en eso es que nosotros debemos aprender a reconocerlo, ¿sí? Y a través, ¿cómo vamos a reconocer, ¿sí? ¿Cómo la vamos a reconocer a la Tierra? A través de los 5 sentidos, ¿sí? A través de la vista, a través del oído, a través del gusto, a través del olfato, del tacto, es como nos vamos a reconocer, ¿sí? Entonces, antes de ir a pasar a esta misma, vamos a terminar de dar unos datos, de completar justamente esta información, porque en realidad lo que nos interesa es, si ven que hay un color distinto de los demás, la arcilla es porque es la única, a diferencia de las demás, que cambia, que transforma su estado, ¿sí? Su forma. A través del agua se pone plástica, elástica, se tiende a abrir y a cerrarse, ¿sí? Al secarse, ¿sí? Se contrae. Entonces es que va perdiendo esa forma, ¿sí? Entonces se va poniendo dúctil. Y el limo y la arena son estructuras, ¿sí? Son los elementos que son como nuestros huesos, ¿sí? Y la arcilla es como la sangre, es plástica. Entonces aquí tenemos el cemento natural y tenemos la estructura de manera natural a la hora de construir cualquier cosa, ¿sí? Como decíamos, todo lo que vemos es tierra procesada en distintas maneras. Entonces, ya sabiendo esta, nos va a quedar claro que las arcillas son el pegamento y el limo y la arena son la estructura. Y repasando, esta altera su forma y el limo y la arena, por más que esté en agua mucho tiempo, no va a quedar siempre con ese tamaño, ¿sí? Con esa granulometría. Entonces, ya sabiendo esta, saber que en su composición, si nosotros vemos microscópicamente las arcillas, vamos a ver que arcillas tenemos para hablar muchos programas, pero en realidad vamos a hacerlo lo más sintético. Hay muchos tipos de arcillas, ¿sí? Hay mormolinonitas, caolinita, bentonita, un montón de tipos, ulita, que tienen, que son un montón de arcillas, ¿sí? Y de estas arcillas lo que a nosotros nos interesa, lo que más nos tiene que importar es el pegamento, ¿sí? Es cómo reconocer, porque en realidad pueden haber distintos tipos de óxidos y demás, los colores nos pueden engañar a veces dependiendo, y bueno, justamente vamos a ver cuál es la manera de poder reconocer, o de lo que he ido recaudando, cuál es lo que a mí mejor me ha dado. Entonces, nosotros primero tenemos el acercamiento, el reconocimiento de manera visual, ¿sí? Entonces, si dijimos que las arcillas son un pegamento, si observamos en la naturaleza y estamos en nuestro terreno, estamos en nuestro lugar, en el sitio, y podemos observar que hay montículos, hay terrones, de paso ya se las presento, ¿sí? Tienen la característica de tener esa formación porque tienen el pegamento. Si estamos por ahí más en el mar, vamos a encontrarnos arena, ¿sí? Como veíamos hace un rato, es la composición de arena, y el limo es muy finito, ¿sí? Es como esa arena de médanos en lo que hay justamente en estos mismos, en los médanos, es muy finita, ¿sí? Es esa granulometría. Como les decía, no nos interesa saber en tal adobe o en tal técnica de barro, saber la composición que vamos a tener, sino lo que nos interesa es su funcionamiento, ¿sí? Por eso es muy importante entender cómo funcionan los materiales para de esa manera poder ir
actuando para poder dar una respuesta, ¿sí? Como hacía por ejemplo MacGyver, que reconocía los principios de funcionamiento basándonos en las películas. Bueno, él podía ver y entender cómo funcionaba tal o cual cosa y resolver. Así es lo mismo. La idea es poder entender cómo funciona la Tierra, porque entendiendo es como si en la cocina entendiésemos, para las personas que ustedes ven que les gusta cocinar y ven que llegan a tal lugar y hacen cualquier cosa con lo que hay, es porque entendieron ese principio, saben cómo funcionan, interactúan tales o cuales ingredientes, elementos, y saben que pueden resolver en el lugar donde estén. Es por eso que al conocer es que hacen estas prácticas y pueden tener resultados favorables a la hora de hacerlo. Acá les invito justamente a esto mismo, a reconocer qué es la Tierra para justamente basarnos en las texturas, ¿sí? Basarnos en las texturas y después establecer proporciones si queremos, pero primero reconocer, ¿sí? Entonces, el primer acercamiento es visual. Cuando nosotros reconocemos que observamos que hay un terrón, hay un montículo, es porque hay presencia de posible presencia de arcillas. Después, si observamos que después de un día de lluvia o al mismo tiempo se mantienen charcos en el lugar, en el terreno, es porque seguramente hay un sedimento de arcillas donde eso no deja absorber, ¿sí? Tiene la capacidad como más impermeable de una manera natural, ¿sí? No drena como la arena. Si vemos un lugar seco donde hace mucho tiempo no ha caído agua y vemos que el suelo está rajado, es porque es sinónimo de que hay arcillas. Como decíamos, tienden a contraerse. Entonces, todas estas. Después, si observamos, por ejemplo, a la hora de... Todo eso visual, ¿sí? A la hora en el mar, en la arena, en la playa, en un río, en una ría, observamos al lado, donde nos encontramos haciendo un castillito de este mismo propio de arena, y observamos qué es lo que sucede al tocarlo. Se desvanece porque no tiene ese pegamento, ¿sí? Tiene la estructura pero no ese pegamento. Después, también visual es cuando vemos a alguien empujando el auto porque se ha quedado sinónimo de que el suelo es muy arcilloso. Después, una manera de poder darnos cuenta es al oído, ¿sí? Si yo puedo escuchar a 1 metro, poder sentir un material del otro, es porque mientras más grave tiene más textura, ¿sí? Hace mayor ruido. Más arcilloso es más plástico, más chicloso, ¿sí? Suena más como a un chicle. Después, de ahí pasamos al chicle, al poder observar y poder discernir en estos pasos que hemos hecho. Poder discernir, podemos probar esta misma, y siempre y cuando sea un lugar puro, sea un lugar virgen donde no ha habido, donde está lejos de pozos petroleros, lejos de las ciudades, lejos de muchos lugares donde los animales puedan hacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque absorben todo. Entonces, si estamos en un lugar puro, por ejemplo, de todas estas arcillas, esta arcilla la traje de un lugar que es en Corcovado, que es súper buena, es muy buena arcilla, muy pegajosa, muy medicinal. También la he utilizado para dolores de muelas, me ha sacado dolores de muela esta. Por eso les digo que ya viendo también todo el poder que tiene de absorbente, ¿sí? No solo en un ambiente de poder inhibir cargas electromagnéticas, sino también de poder a nosotros mismos desintoxicarnos. Entonces, el gusto, si es chicloso, es porque es arcilla. Si encontramos un rechinar de dientes, porque puede ser limo, ¿sí? Porque es muy fina y puede parecerse a las arcillas también cuando están en polvo, en estado de polvo en la naturaleza se pueden parecer, y al probar capaz que sea limo. Entonces es importante probar siempre. Y luego, otra de las maneras es a través del olor, porque las arcillas tienden a catalizar aromas, ¿sí? A catalizar olores, pero justamente es como una materia más elevada de poder reconocer estas mismas, ¿sí? Cuando se siente ese olor a lluvia, porque justamente se está condensando todo eso, todo ese aroma lo capta la tierra, ¿sí? Me ha pasado de jugar con barro desde niño, desde haciendo un montón de comiditas, de un montón de cosas, y al pasar el tiempo, los días, me he dado cuenta de esos olores de niño, que justamente al combinar ya sea con alfalfa o con cual otro pasto, lo que hace es tiene ese poder catalizar. El barro absorbe justamente todos esos aromas hasta que luego después se pasa a pudrir, ¿sí? Entra a fermentar. Y bueno, después de todo esto
tenemos el tacto, ¿sí? Ya habiendo visto todas estas diferencias, tenemos el tacto, que es hacer un barro, justamente echarle agua a esta tierra que tengamos, y una vez que tengamos hecho un guante, meterlo durante un balde con agua durante unos 3 segundos. Si lo sacudimos al sacarlo y nos encontramos que se ha desvanecido, que se ha salido todo, es porque seguramente ha tenido mucho limo o arena, ¿sí? Después, si en 30 hacemos otra prueba de otro material, si en 30 segundos aguanta 30 segundos y se ha salido algo, un porcentaje mayor, o se ha salido algo, es porque tiene un contenido de arcilla, ¿sí? Vamos viendo y graduando luego a hacer ese guante. Y si perdura más o menos aproximado un minuto, es porque justamente al sacarlo, ese guante, si perdura un minuto, es porque es una arcilla súper buena, ¿sí? Tiene que ser como un estado de crema, no tanta agua, porque si no va a escurrir fácil. Estamos hablando justamente de este tipo de arcillas donde hay un montón de estas que pueden encontrar en la naturaleza, ¿sí? Hay colores negras, blancas, rojizas. Como decíamos, podemos hablar mucho. Igualmente, desde acá, como les pedí la vez pasada, por favor, activen las notificaciones para que les esté llegando toda esta información, pero para que justamente en los comentarios de abajo, que yo los voy a ir leyendo siempre todos, ir viendo qué nuevos videos podemos ir proponiendo y viendo según la demanda que haya, ¿sí? Es importante que me vayas comentando qué es lo que te gustaría ver, y dentro de estos videos poder incluirlos, ¿sí? Porque bueno, justamente se trata de compartir la información y ayudarnos entre todas las personas, ¿sí? Bueno, y ya terminando, esta es la manera, ¿sí? Una vez que nosotros reconocemos a través de estos 5 sentidos, es que podemos darnos cuenta qué material tenemos. Entonces, ya sabiendo reconocer la tierra, al momento de hacer un análisis pasando por los 5 sentidos, es cómo nos vamos a dar cuenta y decir, esta tierra es arcillosa, esta tierra es limosa, o esta tierra es arenosa, ¿sí? Entonces, de esta manera es sumamente importante para que en posteriores programas podamos estar viendo justamente cómo poder trabajar con los demás materiales, ¿sí? Entonces, nos vemos en el próximo programa para poder ver justamente la preparación de esta tierra, y te voy a explicar justamente qué es el barro madre y muchas cosas más para poder ir avanzando en cada programa, y de esta manera poder ir adquiriendo nuevos conocimientos para poder progresar en lo que querramos hacer, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, nos vemos, chau chau.